Bien, muy buenos días. Permiso para retirarme el nasobuco. Muy buenos días a todos los participantes en este segundo foro empresarial. Como se planteó, vamos a profundizar nosotros en algunos temas que están vinculados con las transformaciones de la economía cubana, la actualización y resultados de la implementación de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Nuestra conferencia tendrá, por lo tanto, tres bloques de información. El primero, que está vinculado con el contexto nacional e internacional. El segundo, las principales transformaciones económicas y sociales que se han venido implementando en el país, con énfasis en lo que se ha venido haciendo este año 2021. Y el tercero, asociado con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Sobre el contexto nacional e internacional, sobre todo nacional, primero, este año 2021 ha estado también matizado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Como se conoce, se ha mantenido esa presión con las más de 243 medidas aplicadas por la administración anterior que se han mantenido inamovibles, con una fuerte presión sobre la economía del país e intentando por esa vía asfixiar nuestra economía y provocar el derrocamiento de la revolución cubana, lo cual evidentemente no ha sido un propósito que no han logrado en más de 60 años y que tampoco lograrán. Solo entre abril del año 2019 y diciembre del 2020, las pérdidas por el bloqueo alcanzaron los 9.157 millones de dólares. Nosotros siempre decimos que a la hora de comparar o de valorar el desempeño económico de Cuba, habría que poner en una balanza cuánto hubiéramos hecho si no hubiese sido por el bloqueo. También este año 2021 y desde el 2020, la economía ha estado enfrentando los efectos de la pandemia, de la COVID-19, con gastos importantes para el país, que hemos tenido que evidentemente priorizar las cuestiones vinculadas con la salud, afectando determinados, paralizando, ralentizando determinadas actividades económicas. Siempre hemos puesto la salud por encima. La estrategia del país no ha sido nunca priorizar la economía, sino la salud de la población. Creo que lo hemos demostrado también al mundo, y los costos de la COVID han tenido un impacto ya no solamente en lo que es la paralización de la actividad económica, sino en los propios gastos que hemos tenido que enfrentar para la pandemia, que sobrepasan los 300 millones de dólares en el periodo acumulado desde el año 2020. Y como se conoce, hemos dado atención gratuita a todos los cubanos que han enfermado y que han requerido de esta atención. Cuba expresa indicadores muy favorables de la recuperación de la pandemia y ha tenido éxito en el enfrentamiento a esta pandemia, y contamos, como se conoce, con vacunas ya que se están en proceso de inmunización de nuestra población. Una visión sobre el escenario de la economía cubana en este año 2021. Hay que plantear que nosotros venimos, por ejemplo, en el año 2015 se alcanzó un crecimiento económico del país de un 4,4% de su Producto Interno Bruto a precios constantes. En el año 2016 el crecimiento fue del 0,5%. En el año 2017 del 1,8%. Y en el año 2018 alcanzamos un 2,2%. O sea, teníamos un quinquenio con una tasa de crecimiento ligera pero sostenida. Y bueno, ahí ustedes tienen en esa gráfica la comparación también con los crecimientos de América Latina y el Caribe y del mundo, que no están muy lejanos de las tasas de crecimiento que estaba alcanzando la economía cubana. Sin embargo, como se puede apreciar en esa diapositiva, a partir del año 2019 se inició, sobre todo el segundo semestre del año 2019, se inició un proceso de contracción de la actividad económica. La economía
se contrajo los últimos 2 trimestres del 2019 como resultado directo de las medidas del bloqueo. Como resultado del arreciamiento del bloqueo, se produjo esa contracción de la actividad económica que venía con una tendencia creciente. Y por supuesto, en el año 2020, la economía se contrajo un 10,9%, también por la combinación del bloqueo y la COVID-19. También debo decir que en el primer trimestre del 2021 tuvimos contracción, lo cual se explica que cuando usted compara, recuerden que la contracción, o sea, la comparación del Producto Interno Bruto se hace contra el igual periodo del año anterior. Cuando usted compara el primer trimestre del 2021 con el primer trimestre del 2020, pues bueno, la gran diferencia entre un trimestre y otro es que en el primer trimestre del 2020 no teníamos COVID. La COVID inició en el país a finales del mes de marzo del 2020. Por lo tanto, el nivel de actividad económica del 2021, primer trimestre, es inferior al del 2020. Si hacemos un cierre en el primer trimestre del 2021, la economía cubana acumuló 7 trimestres consecutivos de contracción. O sea, los 2 últimos del 2019, los 4 trimestres del 2020 y el primer trimestre del 2021. Y ya iniciamos desde el segundo trimestre del 2021 una fase gradual de recuperación. O sea, ya la economía tiene tasas muy ligeras de crecimiento en el segundo, tercer trimestre del 2021 y también la vamos a tener en el cuarto trimestre del 2021. O sea, iniciamos un proceso de recuperación gradual que viene acompañado de un escenario mucho más favorable con la COVID-19 porque, repito, el bloqueo está ahí intacto, no hay ninguna medida de flexibilización y por lo tanto toda esta recuperación gradual de la economía está en base a el control de la pandemia y la apertura de la actividad económica y todas las medidas que hemos estado implementando, a las cuales posteriormente me referiré. Estamos proyectando una tasa de crecimiento económico para el año 2021 que estará en el entorno de un 2%. La buena noticia es que se detiene la tendencia a la contracción de los últimos 2 años, 2019 y 2020, y vamos a entrar en una fase gradual de recuperación económica que tiene como punto clave mantener el control de la pandemia. Es precisamente el control de la pandemia, la producción, la exportación de vacunas, el esfuerzo de nuestros científicos y todo el proceso de vacunación masiva de la población, la clave para poderle dar sostenibilidad a este proceso de recuperación gradual de nuestra economía. Hemos iniciado ya la reactivación de actividades productivas y servicios sociales, servicios de educación, salud, cultura, deporte. Debo decir que los servicios sociales tienen un impacto importante en nuestro Producto Interno Bruto por el carácter social de nuestro modelo y de nuestra economía. Hemos alcanzado indicadores favorables en los ingresos provenientes de los servicios de telecomunicaciones que en este escenario de COVID han tenido una dinámica importante, una dinámica superior. Y como usted conoce, el país ha abierto sus fronteras para el turismo a partir del 15 de noviembre. O sea que esto evidentemente nos sitúa en una posición mucho más favorable para darle sostenibilidad a este proceso ya iniciado de recuperación gradual de la economía. Junto a ello, se ha venido avanzando en una mayor diversificación y participación de los actores económicos y se han implementado un conjunto de medidas económicas y sociales para estar en mejores condiciones de aprovechar la oportunidad que nos da el control de la COVID-19, la apertura del turismo y todo el diseño que hemos elaborado para la recuperación de los niveles de actividad en la economía que en estos últimos 2 años hemos perdido, hemos retrocedido en algunas de las actividades, niveles de actividad que habíamos alcanzado en periodos anteriores.
Entonces, precisamente ahora vamos a profundizar en cuáles son las transformaciones económicas y sociales que se han implementado en este año. Este año es un año duro, un año tenso, no solo para Cuba, para el mundo, pero también nosotros decimos que es un año prolífero en cuanto al conjunto de medidas, de transformaciones que hemos podido implementar, aprobadas todas ellas en los distintos eventos, los distintos congresos, distintas actividades. Como ustedes saben, nosotros, ahí se expresa, desde el 2011, ya venimos trabajando con los lineamientos del sexto congreso de nuestro partido. Después se ratificaron varios de estos lineamientos y la conceptualización del modelo económico y social en el año 2016, donde se aprobaron las bases para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. En el año 2019 se aprobó nuestra nueva Constitución, que recoge todos los elementos que están vinculados con los fundamentos económicos del país. En el año 2020, el año pasado, fue aprobado nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y se aprobó una estrategia económico y social para enfrentar la pandemia y su grave impacto sobre nuestra economía. Y más recientemente, en el año 2021, en el mes de abril, en el 8º Congreso de nuestro partido, se aprobó también la actualización de la conceptualización del modelo económico y los lineamientos de la política económica y social para el próximo periodo, comprendido entre los años 2021 y 2026. Todas las medidas que hemos venido implementando en la economía en este año 2021, sobre todo, que son a las que nos estamos refiriendo, nos referiremos más adelante, están perfectamente en armonía con nuestro socialismo, están comprendidas en nuestra Constitución y están en correspondencia con lo que ha sido aprobado en los congresos del partido, los últimos 3 congresos de nuestro partido, y refrendado en los lineamientos de la política económica y social del país. Nada es improvisado, nada responde a una urgencia, nada responde a determinada presión, todo está en perfecta armonía con el modelo que soberanamente hemos diseñado los cubanos y que estamos enfocados en su construcción. Esta estrategia económica y social tiene como actividades priorizadas, primero, el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, que hay que ratificar que es nuestro principal sujeto económico. Así está en nuestro modelo y así lo hemos venido trabajando. Segundo, potenciar el desarrollo local. Hemos venido dando pasos, dispone el país de una política para el desarrollo local, hemos venido flexibilizando la aprobación de los proyectos de desarrollo local, hemos venido buscando que cada municipio del país cuente con su estrategia y, como se plantea en nuestra Constitución, el municipio tiene que disponer de determinada autonomía, que hemos estado construyendo los espacios desde el punto de vista jurídico, también normativo, para esta autonomía de los territorios, aspecto en el cual continuaremos avanzando en el próximo año 2022. La estrategia se enfoca también en el incremento de la productividad del trabajo, hay mucho por hacer en eso todavía en el país. En la innovación, un elemento que evidentemente está asociado incluso al propio incremento de la productividad. En fijar los límites para la dolarización parcial de la economía, que incluye las relaciones en sector estatal y no estatal. Hemos tenido que dar pasos para hacer determinadas operaciones internas en el país en divisas, precisamente para tratar de mantener un nivel de reaprovisionamiento en los mercados, en la circulación mercantil minorista, y enfrentando las medidas de presión del bloqueo, que se ha ensañado también con impedir que lleguen las remesas al país y con impedir que podamos convertir en dinero utilizable el efectivo que se recauda en nuestro país. Y eso ha obligado a dar determinados pasos en cuanto a la diversificación del mercado minorista nacional y aceptar algunas operaciones en moneda libremente convertible. El perfeccionamiento de la forma de gestión no estatal. Ha sido un año 2021 de muchas transformaciones en este sentido.
Se ha aprobado la Constitución, no solamente ya el diseño conceptual y normativo, sino también en el orden práctico. Se han aprobado las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, tanto privadas como estatales. Ya contamos con más de 700, en poco más de 2 meses hemos iniciado el proceso de constitución y se ha también avanzado en algunas otras cuestiones vinculadas con el sector no estatal. Más adelante también lo profundizaremos. Otra cuestión priorizada en la cual estamos trabajando es la estabilidad de los precios y el control de la inflación, que es uno de los aspectos, pudiéramos decir, más complejos que enfrenta la economía en estos momentos, asociado fundamentalmente a los déficits de oferta que tenemos en los mercados, que genera, por supuesto, escenarios de especulación, y el incremento y diversificación de las exportaciones, para lo cual hemos venido aplicando un sistema también de incentivos, de retención de liquidez en divisas por parte de los exportadores para reaprovisionarse y sufragar sus gastos, y también desde el punto de vista tributario, la exención de los impuestos asociados a esta actividad. En cuanto a la empresa estatal socialista, que repito es el sujeto económico principal de nuestro modelo, se han adoptado un conjunto de medidas este año que debo decir que muchas de ellas no tienen precedente en el país. Voy a mencionar solo algunas, porque allá arriba de la diapositiva ustedes ven que dice 28 más 15. Bueno, eso quiere decir que primero aprobamos 28 medidas y después 15. Yo no las voy a leer todas, pero da una magnitud de que no estamos hablando de 1, ni 2, ni 3 medidas. Las más importantes pudiéramos plantear ahora está la eliminación de los límites en la distribución de las utilidades. O sea, la empresa estatal socialista en estos momentos no tiene una condición, no tiene que cumplir condiciones para la distribución de utilidades que las teníamos anteriormente, que tenían que cumplir con determinados indicadores directivos que se emitían en el plan de la economía, ni tampoco tiene un límite fijado centralmente por el gobierno para la distribución de utilidades a los trabajadores. Inicialmente fue de 3 salarios medios el límite, después se incrementó a 5 y ya en este año se ha eliminado ese límite. Por lo tanto, depende de la riqueza que la empresa tenga la capacidad de crear con más producción y con más niveles de oferta. Se ha descentralizado la creación y extinción de empresas y la ampliación de su objeto social. Prácticamente hemos venido flexibilizando esa actividad a los objetos sociales y las empresas que tienen una misión principal, pero pueden hacer cualquier otra actividad que sea lícita y que no contravenga con otras disposiciones jurídicas en el país. Se han venido eliminando lo que llamamos nosotros trabas que existían para un más efectivo encadenamiento del sector estatal y el no estatal. Nosotros hemos planteado y hemos ratificado la importancia de que este entretejido productivo que tenemos en el país hoy, diversificado en el sector estatal y en el no estatal, avancen en el encadenamiento productivo. No hacemos mucho si el sector estatal se encadena entre él y si el sector no estatal o privado se encadena entre él. Es importante que haya vasos comunicantes entre ambos sectores y eso nos va a permitir aprovechar al máximo el potencial interno que tiene el país y avanzar en la sustitución de importaciones. Hay muchas reservas todavía en la economía que nosotros podemos y debemos aprovechar, y una manera efectiva de hacerlo es buscando el máximo potencial de encadenamiento productivo entre ambos sectores. No existe hoy ninguna disposición jurídica, ninguna normativa que establezca una traba que impida ese encadenamiento productivo. Hay algunos elementos de carácter subjetivo que tenemos que continuar avanzando en su solución. El proceso de retribución a los trabajadores estatales de las empresas estatales, todo esto me estoy refiriendo a la empresa estatal, sin obligación de aplicar la escala salarial. Esto es una medida que no tiene precedente en el país. Todas las empresas estatales tenían la obligación de cumplir con una escala establecida centralmente por el país, y nosotros hemos dado un paso de que no obliga a la empresa a regirse por una escala única y tiene la autonomía de establecer su propia escala, lo cual permite incentivar a los trabajadores que más aportan, incentivar las plazas
que tienen un mayor vínculo con la productividad, que están más directamente vinculadas con los recursos, con los ingresos que genera la empresa. Por supuesto, hay que hacerlo bien, es una medida que estamos aplicando con carácter gradual para evitar que se genere un incremento de salario que no tenga respaldo productivo y que vaya a afectar los balances macroeconómicos del país. Pero es una medida muy audaz y que pone al sector estatal en condiciones muy similares al sector privado en cuanto a la distribución de los ingresos a sus trabajadores. Y la creación de la micro, pequeña y mediana empresa estatal creo que es una innovación también de nuestro modelo económico, que la micro, pequeña y mediana empresa no opera solo en el sector privado, también en el sector estatal, que tiene como dueño una entidad del Estado, pero que tiene un sistema de gestión similar o igual al de la empresa privada. O sea, tenemos empresas estatales de pequeña escala, de la escala de la micro, pequeña y mediana empresa, que operan bajo ese mismo sistema de gestión del sector privado y nos permite en determinadas actividades que son de carácter estatal poder manejarlas con una mayor flexibilidad y con una mayor autonomía. Y también hemos aprobado la empresa filial, que es una figura nueva en el sistema empresarial estatal y permite también determinadas actividades, dependiendo de una empresa madre o una casa matriz, poderlas realizar con un mayor nivel de autonomía. En cuanto al perfeccionamiento del resto de los otros actores económicos, ya no refiriéndome directamente a la empresa estatal, se han dado pasos muy importantes. Primero, se amplió este año el trabajo por cuenta propia. Cuando planteamos que se amplió, nos referimos en lo fundamental a que se eliminó la lista de actividades autorizadas a ejercerse por el trabajo por cuenta propia y se aprobó un listado de actividades no autorizadas. O sea, hoy podemos decir que todo lo que no está comprendido en el listado de actividades no autorizadas se puede hacer. Por lo tanto, pasamos de listar qué se puede hacer a listar qué es lo que no está autorizado que se haga por este modelo de gestión, pero abre, por supuesto, a todo el resto de las actividades que no quedaron no autorizadas por determinadas cuestiones que tienen argumento también económico para que se ejerzan por cuenta propia. Por lo tanto, esto es un elemento fundamental también en la modernización de la visión del país del trabajo por cuenta propia. Además, se autorizan proyectos. O sea, usted no tiene, como trabajador por cuenta propia, no tiene que dedicarse a una actividad específica. Puede tener un proyecto que implique un conjunto de actividades. Se eliminaron, por lo tanto, los alcances, se estableció una ventanilla única para agilizar los procesos de constitución y se ha venido avanzando en el perfeccionamiento de ese trabajo por cuenta propia. Todo esto inició ya desde el punto de vista oficial a partir del 20 de septiembre y se va moviendo del 20 de septiembre de este año y se va moviendo con una muy buena dinámica y aceptación. También reiniciamos el proceso de constitución de las cooperativas no agropecuarias, que estuvo detenido por algún tiempo revisando algunas incongruencias y cuestiones que no salieron bien en la implementación de este experimento, y ya se dio el visto bueno y se abrió nuevamente la constitución de cooperativas no agropecuarias en el país para dedicarse a un conjunto de actividades. Y bueno, la constitución, como ya planteé, de la micro, pequeña y mediana empresa, conocida MIPYMES, que aunque hay una estadística del momento en que hicimos esta presentación, pero ya en la actualidad tenemos, como decía, más de 700 micro, pequeñas y medianas empresas aprobadas en el país, con una generación que supera los 11.000 empleos. Y esto es un tema también que le vamos dando seguimiento y que ha ido transformando la matriz productiva del país, y por eso ponía tanto énfasis en la importancia del encadenamiento entre el sector estatal y el no estatal, porque ya disponemos y vamos poco a poco ampliando el tejido productivo del país en función del incremento de la actividad económica y del incremento del nivel de oferta de bienes y servicios a nuestra población. Esto lo hemos venido conduciendo centralmente desde el Ministerio de Economía y Planificación. Debo
precisar que la lista de actividades no autorizadas, a la cual me referí cuando hablé del trabajo por cuenta propia, no aplica solo al trabajo por cuenta propia. O sea, es una lista de actividades no autorizadas para todo el sistema productivo no estatal. Por lo tanto, es la misma lista que aplica para la creación de las cooperativas no agropecuarias y la misma lista que aplica para la creación de la micro, pequeña y mediana empresa no estatal, o sea, privada. O sea, que esa misma apertura que llevamos al concepto del trabajo por cuenta propia, la tenemos en la micro, pequeña y mediana empresa privada. Todo aquello que no está autorizado a ejercerse por trabajo por cuenta propia, pues tampoco lo está por la cooperativa ni por la MIPYME privada, pero todo lo que se puede hacer está en los tres, o en el trabajo por cuenta propia, o en la cooperativa, o en la micro, pequeña y mediana empresa. El diseño que tenemos en el país de la micro, pequeña y mediana empresa es una escala de hasta 100 empleados. No hay límite en la cooperativa. En la cooperativa se sabe que son socios los que participan. La micro, pequeña y mediana empresa tiene dueño, puede ser más de uno, privado, y tiene una escala de hasta 100 empleados, tanto la estatal como la no estatal. O sea, en ese sentido no hay diferencia. Es una escala para ese modelo de gestión que aplica en ambos sectores. Por eso decía que este ha sido un año, es verdad que muy duro, que hemos tenido que enfrentar muchas limitaciones, pero donde se han venido incorporando un grupo de transformaciones en la economía que nos pone en mejores condiciones de aprovechar la oportunidad que ahora tenemos de ir recuperando gradualmente la actividad económica del país. Otras medidas económicas y sociales que se han implementado este año, bueno, eliminar la eliminación de los aranceles a la importación de alimentos y medicamentos por personas naturales. Son medidas que hemos venido implementando, o sea, quitamos los impuestos para la importación de alimentos y medicamentos a las personas que entran al país. Se eliminaron las restricciones que existían, algunas de ellas, para la venta de inventarios ociosos por las entidades estatales. Las entidades estatales pueden hoy vender inventarios ociosos directamente desde sus propios almacenes, pueden hacerlo en ferias, pueden hacerlo en casas comisionistas. O sea, estamos buscando la manera de que esos recursos que tienen algunas entidades estatales en desuso puedan ponerse en función y aprovecharse por todo el país, actores no estatales y por la población. Se aplicaron las ventas de garaje, que ha tenido un resultado favorable prácticamente en todo el país, y las casas comisionistas. Se han hecho algunos incrementos para la venta regulada de arroz, pan, entre otros productos, a partir de regulaciones que hemos establecido, teniendo en cuenta los episodios de escasez que estamos enfrentando en el país y la inflación que estamos enfrentando en el país. Se han aprobado más de 60 medidas para el sector agropecuario, para dinamizar la producción agropecuaria, en la producción de viandas, hortalizas, de leche, de carne, que tienen poco tiempo de aprobación, pero que empieza a apreciarse ya determinados resultados favorables. Y se han aplicado un conjunto de medidas compensatorias para la atención a personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Es un principio de nuestro socialismo. Esto no es una economía de mercado, esto no es una economía en la cual el que no pueda consumir sencillamente está excluido. Esto es una economía que, aunque tiene que transitar por determinadas leyes objetivas que tiene la actividad económica en el país y en el mundo, tiene que tener una prioridad, una atención permanente a las personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad, y han podido ver todo lo que se ha venido haciendo en el transcurso del año en los barrios, en las comunidades, en la atención a esas personas que están en situación de determinada vulnerabilidad, y que el gobierno tiene que llevar de la mano también estos programas con una visión no asistencialista. Esto lo hemos ratificado mucho. No se trata de que todas aquellas personas que puedan recibir una ayuda, debe ser aquella que realmente no tiene la capacidad, la posibilidad de sobreponerse por sí misma a la situación de vulnerabilidad. Todas las personas que estén en edad laboral, que tengan aptitud física y mental para trabajar, el mejor camino de salir de la situación de vulnerabilidad es el empleo, no es la asistencia directa por parte del gobierno, no es recibir determinada ayuda gratuitamente. Eso lo podemos hacer en una coyuntura, en un determinado momento, pero hay que buscar la manera de generar esos empleos, y el país ha venido avanzando en eso. Fíjense que les decía que el sector privado ha generado en poco más de 2 meses más de 11.000 empleos ya, con la Constitución
de las micro, pequeñas y medianas empresas, la ampliación del trabajo por cuenta propia y también de las cooperativas no agropecuarias. Las medidas para el perfeccionamiento de la agricultura son muchas, son más de 60, como hemos planteado, vinculadas fundamentalmente con los programas productivos, la consolidación de la producción de alimentos, garantizar el acceso al financiamiento del sector agropecuario. Hemos iniciado este año el trabajo de la banca de fomento agrícola. No teníamos esa estructura financiera en el país, ya dispone el país de una banca de fomento agrícola que tiene capacidad este año para préstamos con más de 1.800 millones de pesos. Hemos venido avanzando en esa actividad. Tenemos también un nuevo modelo de gestión agrícola estatal a nivel de municipio, de provincia, de nación. Se ha venido avanzando en el ordenamiento del sector cooperativo, agropecuario, fortalecimiento de la atención a los asentamientos rurales. Hay mucho por hacer todavía en materia de agricultura. Importamos mucho producto que podemos producir en el país. Hay siempre una contradicción, o casi siempre una contradicción, que importamos productos que podemos producir en Cuba, y eso a veces está vinculado con la oportunidad de disponer de financiamiento. A veces no disponemos oportunamente de financiamiento para la producción nacional y terminamos importando para no afectar el consumo, y son cuestiones que la planificación tiene también que irle buscando solución, y en eso estamos enfocados. En resumen, este año 2021, un año duro, un año tenso, un año heroico, yo diría también para el pueblo cubano, donde hemos enfrentado todos los embates del imperio por destruir la revolución, un férreo bloqueo, unido a una pandemia que hace más criminal aún el bloqueo, pero donde el pueblo cubano se ha crecido, donde evidentemente tenemos una situación más favorable ahora con el control de la COVID, con la apertura de nuestras fronteras, y donde estamos iniciando un proceso sostenido de recuperación gradual de la economía, y se detiene ya en el propio año 2001 el decrecimiento económico que tuvimos en los años 2019 y 2020. E iniciaremos un proceso gradual de recuperación económica, bueno, ya ahora en el mes de diciembre, cuando rindamos cuenta ante nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, pues explicaremos la proyección y las metas del Plan de la Economía Nacional para el año 2022, que también concibe mantener el crecimiento económico moderado. Referirme entonces ya por último al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, porque a la vez que el país no ha dejado de trabajar en enfrentar la compleja situación del día a día, tampoco hemos renunciado y hemos dejado de trabajar un minuto en el diseño y la elaboración de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, que es un documento rector del Sistema Nacional de Planificación. Como expliqué en una diapositiva anterior, fue aprobado en el mes de julio del año 2020, por lo tanto está ya en fase de implementación. Tiene como objetivos alcanzar una visión de nación mediante el cumplimiento de objetivos prioritarios de desarrollo, líneas de acción estratégica, indicadores y metas. Lograr que la planificación se convierta en una herramienta para la conducción del desarrollo, que no puede ser improvisado. A través de la jerarquización de la planificación a largo plazo, a nosotros ese instrumento nos estaba faltando en la economía. Cuando hablamos del plan de la economía, todos tenemos siempre en la mente el plan del año. Nos estaba faltando un instrumento más integral, con más rigor científico, de la planificación a mediano y largo plazo, que tiene objetivos diferentes que la planificación anual. Tiene objetivos más de transformación estructural, más de cuestiones que conduzcan al país en un desarrollo coherente y armónico. Que ningún sector se quede atrás, ni ningún sector se vaya muy por delante. Ambos son negativos. Un sector se queda atrás, frena el desarrollo. Y si un sector se va muy por delante, genera capacidades ociosas que no se utilizan eficientemente en la economía. Aplicar transformaciones profundas a partir de cambios estructurales y funcionales en la economía y la sociedad. Y creo que si el plan de desarrollo se aprobó en el 2020 y el 2021 es un ejemplo del conjunto de transformaciones que ya en virtud de la implementación de este plan hemos venido incorporando en la economía, que no se han dejado ver todavía con un impacto mayor precisamente por la situación de restricción de recursos que estamos enfrentando, asociados, repito, primero al bloqueo y segundo
al impacto de la COVID-19. El Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país tiene 6 ejes estratégicos que a su vez están en su diseño de implementación, están a través de macro programas. Los 6 ejes estratégicos, que son el gobierno socialista eficaz, eficiente y de integración social, que tiene su macro programa, y ustedes pueden ver que está el eje estratégico, está el macro programa a través del cual estamos conduciendo su implementación, y lo que dice al lado son los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, cómo se combinan con cada uno de los macroprogramas y con cada uno de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Entonces, decía, gobierno socialista eficaz, eficiente y de integración social, transformación productiva e inserción internacional. Vean que tiene un macroprograma y tiene un conjunto de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están asociados a ese eje estratégico. El eje estratégico de infraestructura, el eje estratégico de potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, el de recursos naturales y medio ambiente, y el de desarrollo humano, equidad y justicia social, que no puede faltar en una proyección de desarrollo económico y social en nuestro país. Cada uno de esos ejes estratégicos, repito, está refrendado en un macro programa. Cada macro programa tiene un consejo interinstitucional, una secretaría técnica, y bueno, un poquitico más adelante explico algunos pormenores de cómo está organizado esto. Bueno, el sistema de trabajo para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, a través de macroprogramas, programas y proyectos. O sea, cada eje tiene macroprogramas, cada macroprograma tiene programas que conducen a su implementación, y cada programa tiene proyectos que permiten alcanzar las metas y objetivos que se plantea el programa. Es un sistema de planificación que organiza y articula el trabajo, que permite alinear los objetivos claves de desarrollo y las líneas de acción, que rompe la verticalidad y los enfoques sectoriales. Eso es muy importante. O sea, aquí no es el ministerio, este ministerio es de economía, es de finanzas, cada uno con su estrategia, sino que hay una visión muy horizontal de cómo opera, porque en cada uno de los consejos institucionales están presentes funcionarios, especialistas de todos los organismos que participan en esta actividad, y una mayor coordinación y planificación en la conducción de la economía nacional. O sea, esto es un paso de avance para nosotros muy importante en cuanto al diseño de la planificación de mediano y largo plazo, que ya no está solo en el concepto, sino que lo hemos llevado también a la práctica en cuanto a su implementación. Entonces, decía que cada uno de los macroprogramas tiene un consejo interinstitucional. Cada consejo interinstitucional está presidido por un viceprimer ministro del gobierno. Tiene una secretaría técnica, que hay un viceministro de algunos de los organismos que participan en esta actividad, y bueno, se discuten los aspectos en la secretaría técnica, se llevan al consejo interinstitucional, y después se presentan las propuestas de política, indicadores y metas a obtener en el comité ejecutivo del Consejo de Ministros. O sea, hay una participación directa del presidente de la República, del primer ministro, en el monitoreo y control de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país. Como pueden apreciar en la próxima diapositiva, hay un decreto presidencial, o sea, esto tiene un respaldo jurídico por el primer nivel de dirección del país, y hay una estructura institucional con un grupo de dirección, consejo interinstitucional que ya expliqué, secretarías técnicas y un sistema de evaluación a partir de la rendición de cuentas de los macroprogramas y los proyectos en los distintos escenarios que ya expliqué. Hoy por hoy, ya en la implementación práctica del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, de los 6 macroprogramas, se dispone de 28 programas y de 107 proyectos. Ustedes lo pueden apreciar ahí. Ahí está cada uno de los programas, cada uno de los macroprogramas, cuántos programas tiene ya diseñados,
que responden a la implementación de esos elementos y cuántos proyectos garantizan la implementación de los programas. O sea, dispone nuestro Plan Nacional de Desarrollo en la actualidad de 28 programas integrales y 107 proyectos que permiten la implementación de esos programas. Y una visión también que tenemos ya consensuada y puesta en práctica de la planificación del país, donde tenemos un Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030 que tiene 3 etapas. Una primera etapa que concluirá en los próximos días, que es la etapa que comprende desde el 2019 hasta el 2021. Una segunda etapa que está comprendida del 2022 al 2026, que vamos a iniciar ya el próximo año, y una tercera etapa del 2027 al 2030. Y tiene entonces un vínculo con la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el periodo 2021-2026. Ahí lo pueden apreciar, eso solo para ilustrar, no tengo propósito de que se explique, pero ahí lo que hemos hecho es como los 201 lineamientos que están aprobados por nuestro 8º Congreso del Partido se vinculan con los diferentes macroprogramas que dan implementación a los ejes estratégicos. Si ustedes suman, eso que está ahí le va a dar más de 201. Pero en realidad lo que está pasando es que hay lineamientos que tienen reflejo en más de un macroprograma. Y eso es bueno, porque da una visión de la horizontalidad que tiene esta actividad. Entonces puedo decir que no solo estamos trabajando en las urgencias, no solo estamos trabajando en la implementación de lo que está ya aprobado, sino que estamos trabajando en el diseño de otras transformaciones que le den mayor dinámica, mayor impulso, mayor diversificación y mayor inclusión también a nuestra economía y que nos garantice alcanzar una senda sostenida de crecimiento económico que respalde las políticas sociales de nuestra revolución. En resumen, el año 2021, un año duro, ya lo dije, un año complejo en nuestra economía, un año de muchas transformaciones, un año en el cual se detiene el decrecimiento y iniciamos una fase gradual de recuperación, un año en el que hemos incorporado transformaciones de fondo que llegaron para quedarse, donde también se implementó el ordenamiento monetario, se avanzó en el perfeccionamiento de la empresa estatal y se continúa avanzando, se concretó el perfeccionamiento de los actores económicos, se incorporaron nuevas medidas en la agricultura, como ya planteé, se avanzó ya en la concreción de cómo implementar nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y, por supuesto, con la visión optimista y siempre con la decisión de enfrentarnos y vencer todos los obstáculos, pues nosotros no renunciamos a ningún objetivo o meta, por más difíciles que sean las condiciones para realizarlas y para alcanzarlas. Concluye así nuestra presentación, nuestra conferencia en este segundo foro empresarial sobre las transformaciones de la economía cubana, actualización y los resultados alcanzados en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, viceprimer ministro. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado a través de la plataforma y que nos gustaría que usted le pudiera dar respuesta. La primera pregunta sería: ¿la recuperación que se ha iniciado en la economía puede ser reversible o hay garantías de que sea un proceso continuo? La recuperación que se ha iniciado en la economía tiene garantía total de que sea un proceso continuo a partir de las propias transformaciones que hemos venido incorporando también en el diseño económico productivo del país. Y si tuviéramos que señalar un riesgo que pudiera ralentizar un tanto esa recuperación, está precisamente en la propia COVID. O sea, es el control, es la disciplina, es el control, son las medidas de prevención que apliquemos las que nos garantizan mantener la estabilidad que ha venido alcanzando el país con la COVID, y manteniendo bajo control la COVID, no hay duda que están creadas todas las condiciones para que este proceso que ya está iniciado de recuperación gradual de la economía sea sostenible.
La segunda pregunta trata sobre el tema de los nuevos actores económicos y la inversión extranjera. Quisiéramos saber, teniendo en cuenta de que es de vital importancia para el país la inversión extranjera, ¿cómo usted ve el vínculo entre estos dos actores de la economía? Bueno, primero, no hay exclusión. O sea, no podemos decir que por el hecho de que la economía haya dado pasos para una mayor apertura del sector no estatal y la constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas y la ampliación del trabajo por cuenta propia, de conjunto con el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, vaya a ser un elemento que impida o que afecte de alguna manera las políticas que hemos establecido para el incremento de la inversión extranjera en el país. Todo lo contrario. O sea, esta diversificación de actores económicos da un espacio más favorable para la inversión extranjera en el país, una política que hemos venido implementando y que está en perfecta armonía con nuestro modelo, e incluso, como lo hemos planteado en otras ocasiones, no existe restricciones para la constitución de negocios conjuntos entre empresas extranjeras y micro, pequeñas y medianas empresas privadas en el país. Todo depende de cuál es el interés que tenga el socio extranjero, cuál es el interés que tenga el país también, cuál es el interés de la micro, pequeña y mediana empresa nacional, pero hay todo un diseño también desde el punto de vista económico donde la inversión extranjera juega un papel muy importante, y nosotros nos parece que, contrario a que se pueda apreciar que el país ha ido abriendo su sector interno y eso pudiera afectar la inversión extranjera, es todo lo contrario. O sea, abrir el sector interno, buscar la manera que haya más actores económicos, la posibilidad de que todos esos actores económicos tengan vínculos también con la inversión extranjera, nos permite estar en mejores condiciones y permite que la inversión extranjera pueda jugar un papel más activo en el desarrollo económico y social del país. Gracias. Y la tercera pregunta es, ¿qué impacto tiene en la planificación que contemos con un programa nacional para el desarrollo económico y social 2030? Expliqué cuáles son las características principales de ese programa de implementación de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Es muy importante, estábamos adoleciendo de un instrumento de planificación de mediano y largo plazo. Veníamos más enfocados en la planificación de corto plazo. La planificación de corto plazo más bien es una asignación primaria de los recursos disponibles en la economía, pero no tiene como objetivo la transformación estructural. Sí la tiene la planificación de mediano y largo plazo, quiero decir, ese objetivo, y por lo tanto disponer de un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social con consenso social y con posibilidades reales de implementación nos pone en muchas mejores condiciones para que todo el sistema de planificación del país sea más integral y podamos avanzar en la dirección que nos hemos proyectado de cara al año 2030. Muchísimas gracias, viceprimer ministro, por sus palabras. Nosotros continuamos en esta transmisión del segundo Foro Empresarial Cuba 2021. Nosotros vamos a una pausa y dentro de instantes regresamos con el panel del Ministerio del Turismo.